Continuamos con La Noche. La violencia desatada en medio de las protestas contra el régimen venezolano ha vuelto a poner en el centro del debate a los denominados colectivos armados afines a los ideales del gobierno bolivariano. La oposición insiste en exigirle al mandatario Nicolás Maduro que desarme a estos grupos que tomaron fuerza bajo el gobierno de su antecesor, Hugo Chávez. El fenómeno no es nuevo, pero los recientes actos violentos en medio de la crisis que azota a Venezuela han hecho que recobre especial atención. Algunas personas les llaman fuerzas de choque o brazos armados del chavismo, aunque su nombre más popular es el de colectivos. En la práctica, son civiles armados convertidos en una fuerza paraestatal que dicen defender la denominada revolución bolivariana. Pero ¿cómo surgieron estos movimientos? Según fuentes del Observatorio Venezolano de Violencia, el origen podría remontarse a los grupos guerrilleros de los años 60. Años más tarde, algunos de los que optaron por continuar una lucha armada para llegar al poder terminarían infiltrándose en el ejército y siendo parte fundamental en el apoyo al entonces teniente coronel Hugo Chávez en el intento de golpe de Estado que resultó fallido en 1992. Nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Grupos de civiles que desde afuera respaldaron el intento golpista no perdieron del todo el vínculo con Chávez pese al fracaso. Muchos pasaron a conformar los colectivos de apoyo al gobierno bolivariano desde su llegada al poder tras las elecciones de 1998. Pistolas y fusiles terminaron en manos de estas bandas bajo la venia del Estado, según denuncian opositores. Yo le digo a Maduro, que habla de la paz, ¿por qué no da una señal clara de que de verdad usted cree en la paz y desarma a los grupos violentos? Ustedes han venido haciéndole apología a la violencia. Ustedes han venido armando grupos que le han cegado la vida a muchos venezolanos en el país. Públicamente, 5 son los colectivos de civiles armados más conocidos: La Piedrita, Montaraz, Simón Bolívar, Los Tupamaros y Alexis Vive. Sobre facciones de los Tupamaros recaen las acusaciones de las agresiones y ataques a bala contra los estudiantes que han salido a protestar. El poder de este grupo es evidente en un bastión chavista, el barrio 23 de enero de Caracas, donde parecen ser la única autoridad. Porque ahí están los videos y ahí están las fotos donde hay grupos armados por el gobierno que dispararon contra jóvenes que lo único que tenían probablemente era una piedra. Los colectivos se movilizan casi siempre en grupos motorizados y encapuchados, haciendo alarde de sus armas para sembrar temor. Según ONGs que han investigado el funcionamiento de las fuerzas prorrevolucionarias, estas reciben apoyo financiero de gobernaciones en poder del oficialismo, así como del estamento militar. Seguimos conversando en Caracas, Venezuela, con Alberto Carías. Es líder del movimiento armado Tupamaro, es uno de los colectivos que funciona en el barrio 23 de enero. Quiero preguntarle, señor Carías, ¿en qué momentos están ustedes autorizados para actuar o para utilizar sus armas? Nosotros, como ustedes han podido ver en las imágenes internacionales, jamás hemos portado armas en marchas de manera pacífica, y el Estado venezolano, apegado a la Constitución, no autoriza ese tipo de acciones. No estamos apostando a la paz y a la democracia. ¿Cuáles son los recursos que tienen ustedes? No, nosotros evidentemente que recibimos apoyo de algunos empresarios de clase media que de una u otra manera apoyan el proceso bolivariano, pero no tenemos ninguna vinculación con el Estado venezolano ni con las Fuerzas Armadas nacionales. Eso lo percibimos nosotros de algunos empresarios de clase media. ¿Y cuántos hombres conforman estos colectivos del 23 de enero de los cuales usted hace parte? Primero, que no estamos armados sino con la Constitución, y segundo, que eso es secreto militar. Evidentemente que no te lo puedo revelar. ¿Están ustedes por fuera de la ley o tienen el respaldo del gobierno?
Nosotros estamos dentro del marco de la ley, apegados al artículo 2 de la Constitución, que dice que esta es una democracia participativa y protagónica, y evidentemente que el protagónico es el pueblo venezolano. Candelita que prendan, candelita que le vamos a pagar. Todo dentro del marco de la Constitución. Si ellos ganan elecciones, nosotros respetaremos los resultados. De tal manera que de manera violenta nosotros no vamos a aceptar ningún tipo de actos de vandalismo como se vienen dando a lo largo y ancho de la República. ¿Qué significa que no lo aceptan? Que no lo aceptamos es que vamos a salir y lo vamos a enfrentar con la Constitución, haciéndoles un llamado a la no violencia, a la no guarimba. Hay otros métodos, que son los métodos electorales. Nosotros insurgimos en el 92 y fuimos presos, torturados y detenidos, y corregimos nuestro camino, fue electoral, y asaltamos el poder por la vía electoral. Por lo tanto, ellos deben asumir esa conducta, el camino de la democracia y el camino electoral. Y según ustedes, señor Carías, ¿de qué forma? ¿Cómo van a hacer para garantizar la paz? Nosotros vamos a permanecer y permaneceremos en las calles de Caracas vigilantes ante cualquier intento de derrocar al gobierno legítimo del presidente Maduro por la vía violenta. Candelita que prendan, candelita que apagaremos. Nosotros vamos a estar enfrentando al enemigo en las calles. Evidentemente que estamos apostando a la paz y a la democracia, pero tampoco vamos a permitir que esto se reedite la edición del 11 de abril, donde ellos lo que quieren es muertos, y lamentablemente los últimos muertos de estos últimos 14 años han sido del lado del sector bolivariano. No hay muertos del lado oposicionista. O sea, eso es algo que no tiene explicación. Y están libres y andando libremente por las calles. Muchas gracias. En Caracas, Venezuela, señor Alberto Carías, líder del movimiento armado Tupamaro en el barrio 23 de enero de Caracas, por habernos atendido. Seguro. En Washington, señor José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, por la experiencia que tienen ustedes en el estudio de grupos armados que funcionan en la región, en este caso, estos colectivos con unos ideales afines a la revolución bolivariana y su existencia, su proliferación, ¿es un asunto legal? El que en cualquiera de nuestros países surjan grupos irregulares armados con cualquier motivación, pueden llamarse de autodefensa, como se hacían llamar en Colombia o como está ocurriendo el día de hoy en México, o colectivos armados en Venezuela. Evidentemente que es un atentado al Estado de Derecho. La fuerza, el uso de la fuerza es el exclusivo resorte de las fuerzas profesionales, por lo menos así se supone, de los estados. Son los estados los gobiernos los que pueden usar legítimamente la fuerza pública o la fuerza armada, pero no corresponde en un régimen democrático el surgimiento o la proliferación o amparo de grupos armados irregulares de civiles, estilo paraestatales o paramilitares. Constituye evidentemente que un hecho digno de ser investigado penalmente por asociación ilícita, por lo menos, y no debería el Estado, en el caso de Venezuela, el gobierno venezolano actual, avalar este tipo de organismos.
En Miami, señor Rafael Poleo, periodista venezolano, por lo que han reportado los medios de comunicación, de lo cual usted hace parte, las investigaciones que han venido haciendo a lo largo de estos años en Venezuela, ¿cómo funcionan estos colectivos? ¿Hay un ala armada y un ala política? ¿Hay un grupo que mantiene un contacto directo con el régimen chavista? ¿Qué han podido averiguar? Mire, uno sabe porque... No porque se haya puesto a investigar, sino porque se entera que esto tiene un fundamento y una alimentación en autoridades municipales del centro de la República. Y han tomado auge últimamente porque, como lo demostró el propio señor Carías cuando habló, o cuando habló Maduro dijo que él conocía al fallecido Juancho Montoya desde hacía muchos años. O sea, son de la misma salsa. Maduro y Montoya son hombres salidos de lo mismo. Personas que consideran que el pueblo puede tomar, y ellos se abrogan la representación del pueblo, puede tomar la justicia por su propia mano. Por supuesto, ellos creen que es su propia mano, pero no es su propia mano, es la mano. Hay una mano que dirige esa mano, y esa mano es la mano del político. Es un procedimiento muy antiguo, como observamos antes. Eso era lo que hacía Adolfo Hitler con los camisas pardas, las tropas de asalto del capitán Rohem. Y hay un momento en que los miembros de estas tropas de asalto deben ser exterminados a su vez. Y renovados por otros que no tengan tanto secreto. Porque llega el momento en que esta gente conoce la responsabilidad y puede atestiguar en determinado momento la responsabilidad que altas figuras de la política y del Estado tienen en el mantenimiento y en la instrucción que se dicta y las órdenes que se dan a esos grupos irregulares. Entonces, hay un momento en que se ordena exterminarlos y, por supuesto, son reemplazados por otros que vienen, que ya no traen memoria de antiguas tropelías. Y eso fue lo que le pasó al infortunado Juancho Montoya. Y señor Poleo, si funcionan con el permiso del régimen, ¿cómo hacen para controlarlos con armas en sus manos cuando deciden rebelarse? O si hubiera un caso de una división interna en uno de estos colectivos, tal como se evidenció en el video revelado por NTN 24, en el que este señor Juan Montoya pide al presidente Hugo Chávez que destituya a sus ministros. En ese entonces, recordemos, el señor Nicolás Maduro era canciller de Venezuela. Hoy es el presidente y bajo su gobierno, en confusos hechos, muere este señor Juan Montoya. Bueno, el caso de Montoya es también una manera, ellos son concebidos para amedrentar, pero el miedo funciona también dentro de ellos. Cuando alguien que se insubordina, como lo hizo Montoya hace 4 años, aparentemente en el momento no hay contra él ninguna sanción, pero aquí se demostró que aquel de esos camisas pardas que se insubordine, a su hora recibirá su castigo, y el castigo es la muerte. Es una ética mafiosa la que funciona en esos grupos. Es, por supuesto, a la hora de una insurrección, esta gente puede tomar uno u otro partido, incluso ya profesionalizados con las armas, como hombres de acción, como criminales a sueldo. Ellos pueden buscar incluso el cobijo de un nuevo régimen, de un régimen incluso democrático que aparezca. Es un fenómeno muy peligroso de manejar, pero que dentro de la particular psicología de gente como Maduro, que se ha formado en ese ambiente, según él mismo nos los cuenta, pues yo conozco a Montoya desde que éramos muchachos y somos amigos de entonces, esa ética y esa psicología funciona. Una psicología de riesgo permanente, de gente que está acostumbrada a vivir al borde del delito. Sin embargo, de gente, lo que los psiquiatras llaman fronteriza, borderline. Señor Poleo, no era el único dolor de cabeza que le había causado al chavismo el señor Juan Montoya este video de rebelión. También en el pasado, pues además se pudo comprobar que fue miembro de la Policía de Caracas. En algunos registros aparece incluso como miembro activo de la Policía de Caracas, el mismo señor que está apareciendo con armas insubordinado.
es que de allí, de la policía de Caracas, de una determinada policía de Caracas, y allí hay alguien a quien se puede interpelar sobre el tema, de esa policía salieron los cabecillas de esos grupos irregulares. Y además había sido detenido en 2008 por su presunta responsabilidad en una explosión en un edificio de Fedecámaras, pero luego, ante además una gran insistencia del movimiento revolucionario, termina siendo absuelto por falta de pruebas. Sí, son gente ya profesionalizada en la violencia y desde luego instruidas, preparadas, entrenadas en lugares determinados y que hacen de eso una manera de vivir, una vida de riesgo permanente. Mire, el señor Carías, a quienes ustedes han entrevistado, puede perfectamente terminar como Montoya. Pues quiero hacerle la pregunta a nuestros televidentes a través de Twitter. ¿Qué opinan ustedes de la existencia de estos colectivos en Venezuela? ¿Y a qué creen que responde la ola represiva del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela? Nos pueden escribir a las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. Vamos a leer algunos de los mensajes. José Douglas Salcedo dice: todas las anteriores, aunque el que dicta todo es el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. También escribe Marino Ramírez y dice: su paupérrimo nivel académico, falta de liderazgo y compromiso con su ex jefe no le da para más. Y escribe César Augusto, dice: al aferrarse al poder y no aceptar que no tiene la capacidad para gobernar un país tan maravilloso como Venezuela. Al regreso, vamos a ver cómo continúa la jornada de manifestaciones en Venezuela, que ya cumple su tercer día, con estudiantes en las calles, con jóvenes que se siguen manifestando a pesar de la advertencia que hizo Nicolás Maduro de que quien saliera a protestar sin permiso sería detenido. Ya regresamos con La Noche.